Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. El municipio ciudadano de Viña del Mar, con su Departamento de Cultura y Museo Palacio Vergara de Viña del Mar, junto al Museo Masónico de la Gran Logia de Chile, le dan la más cordial de las bienvenidas al ciclo de conversatorios que se desarrollan en el marco de la conmemoración de los 160 años de la fundación de la Gran Logia de Chile y la exposición con el mismo nombre que se encuentra en este importante museo en el Salón Francisco Vergara y que ustedes podrán visitar hasta el jueves 2 de febrero. Para la Gran Logia de Chile, esta instancia de poner en valor el patrimonio masónico nacional a disposición de toda la comunidad es de vital trascendencia porque nos permite reconocernos a través de la historia de destacados personajes que trabajaron para construir nuestra república. La charla de esta oportunidad se va a dar primero en el sentido de ofrecerla y una vez que termine la exposición se va a ofrecer la palabra para que formulen las preguntas que tengan ocasión de hacer. Les pedimos además silenciar sus teléfonos celulares para no interrumpir el desarrollo de la actividad. Junto con ello les saludamos especialmente a cada uno de ustedes, también algunas autoridades jurisdiccionales también de la Gran Logia de Chile y también de las logias acá de Valparaíso, de Viña del Mar. Y les vamos a conversar ahora, a presentar a nuestra expositora, que es Ana Enríquez Orrego, profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, magíster en Historia, Política y Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entre los años 2005 y 2009, inició su carrera docente en el Colegio Presbiteriano David Trumbull de Valparaíso. En el mismo periodo, se desempeñó como investigadora del Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar, dedicándose a la investigación del Fondo Vergara Álvarez, instancia que le permitió conocer en profundidad la colección de cartas privadas de la familia Vergara, así como sus registros notariales. Esta labor le motivó a desarrollar sus estudios de posgrado en temas vinculados a la vida y obra de José Francisco Vergara, tarea de la que surgieron múltiples artículos y también libros. Desde el año 2009 a la fecha se desempeña como académica de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, institución en la que ha ejercido diversos cargos, entre los que destacan directora de carrera de educación, directora general de asuntos académicos, decana de la Facultad de Educación y actualmente directora de auditorías académicas. Señoras y señores, con el tema José Francisco Vergara, desde su perfil biográfico, acción pública y lógica de su discurso liberal, queda con ustedes nuestra expositora de hoy, Ana Enríquez Orrego. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos, a todas quienes nos acompañan hoy, amigos de antaño, del Archivo Histórico, de la Municipalidad de Viña, del lugar en que me desempeño actualmente, la Universidad de las Américas, familia, y por supuesto los miembros de la Gran Logia Masónica de Chile, que en estos momentos, en este periodo, se encuentran cumpliendo 160 años. Antes que todo, agradecer la invitación y este espacio de diálogo para compartir con ustedes hallazgos, investigaciones, discusiones, maduración de ideas que surgieron al momento en que me dediqué a la tarea de analizar diversos documentos que estaban alojados en el Archivo Histórico de Viña del Mar. Voy a partir esta exposición planteando algunas preguntas con el objeto de interpelarlos, de preguntarles y que cada uno de nosotros nos interroguemos. ¿Qué sabemos de José Francisco Vergara? ¿Cuáles son los hitos claves de la vida de José Francisco Vergara? ¿Cuáles son los ámbitos de acción pública en los que lo vamos a ver desempeñándose? Las reflexiones e ideas de José Francisco Vergara, la experiencia empírica que va a experimentar en el campo de batalla de las armas y también de las ideas,
¿Y qué va a significar esto en la confrontación entre la utopía, entre la idea, las expectativas y la realidad, que no siempre o muchas veces no calzan ambas? Aquí vienen las preguntas. ¿Qué rol desempeñó José Francisco Vergara en la historia local y nacional? Entendiendo como local el espacio de la ciudad principalmente. Nuestra interpretación, la de los aquí presentes, sobre el rol de Vergara, ¿adhiere a alguna tendencia? ¿Estamos y vinimos acá porque ya tenemos una idea preconcebida acerca del rol de José Francisco? ¿A qué voces hemos atendido? ¿Alguno de ustedes puede decir a ninguna? No tengo idea, nunca jamás en la vida había escuchado de José Francisco Vergara, y está bien. ¿A quiénes en este minuto ustedes se adhieren? ¿Aquellos que lo identifican con el desastre de Tarapacá? ¿Con el cucalón que se inmiscuía en asuntos que no le correspondían en la Guerra del Pacífico? Y por tanto hemos escuchado, hemos atendido aquella crítica que viene dada por parte de la historiografía militar hasta 1910 principalmente, que ven en Vergara a un individuo que se inmiscuyó en asuntos que no le correspondían en la guerra, o conocemos a Vergara a través de insignes historiadores como es Barros Arana, Encina, Edward, Góngora, que lo consideran el paladín del liberalismo, un hombre en el que se pueden materializar las ideas liberales, las doctrinas, aquellos ámbitos hacia donde debería haber avanzado el país. ¿O solo sabemos de él que su apellido y su nombre está presente en distintos lugares de la ciudad, incluido el espacio en el que nosotros nos encontramos hoy? La Quinta Vergara, el Palacio Vergara, el Anfiteatro Vergara, la Plaza Vergara y otra serie de topónimos que, si bien no se relacionan directamente con él, sino que con sus hijos, su familia, Muelle Vergara, Población Vergara, u otras que sí lo hacen, que sí se relacionan y vinculan directamente con él. El ámbito de los bomberos y cómo también tiene su nombre ese lugar, un colegio. ¿Cuáles han sido las razones por las que nos acercamos acá, o simplemente porque quisimos acompañar a alguien que viene a hablar de algo que parece que podría ser algo de interés? La penúltima pregunta, que es la que yo me planteaba, después de haber leído estas afirmaciones de estos historiadores que decían es el más importante, es uno de los más destacados, si en alguien hay que pensar, dice Mario Góngora, como un ejemplo del liberalismo chileno, ese es José Francisco Vergara. Y entonces, ¿por qué el común de los chilenos, los que no habitábamos, los que no nacimos en este lugar? Yo nací en las provincias interior, en los Andes, en San Esteban específicamente, y de allá nunca jamás había escuchado el nombre de José Francisco Vergara, a no ser de estos topónimos, estos lugares que tienen su nombre y apellido en la ciudad. ¿Por qué no conocimos en los textos escolares? ¿Por qué no parece ser importante su rol en la Guerra del Pacífico? Y cuando uno empieza a leer la historiografía de la época, las cartas que se compartían los políticos de la época y por supuesto las que él mismo escribía, y la literatura también peruana y boliviana, allá sí parece ser alguien importante José Francisco Vergara. Inclusive historiadores norteamericanos, William Sutter, también le parecía muy importante la figura de José Francisco Vergara, pero a nosotros pareciera ser que lo borraron de las páginas de la historia. Importante para mí, interesante fue conocer que hubo una intención y una decisión y una instrucción al momento de decidir borrarlo de las páginas de la historia, sobre todo después de 1910. Hasta 1910 estaba allí, era parte del tema. Los militares, los historiadores encargados de escribir la crónica de la Guerra del Pacífico, sobre todo aquellos que fueron encomendados por el general Manuel Baquedano, tomaron la tarea de aplastar la figura histórica de Vergara, atribuirle varios elementos negativos
y, por supuesto, listar todos sus errores, que los cometió porque es una persona y como persona cometen todos los errores. Pero allí encontramos los documentos donde Manuel Baquedano instruye a los historiadores dejar de hablar de él y dar vuelta a la página y con ello, finalmente, borrarlo de las páginas de la historia, no seguir dándole importancia, ¿ya? Actualmente, y digamos actualmente en los últimos 20 años, inclusive podríamos retroceder un poco más atrás, al momento en que el propio Augusto Pinochet se embarcó en la tarea también de rescatar la figura histórica de José Francisco Vergara, él y otra serie de historiadores militares se encargan de volver a revivir la figura histórica, ya no repitiendo los elementos negativos de la época de la Guerra del Pacífico, sino dándole su lugar, e inclusive también aplaudiendo sus labores en la guerra misma y en todo lo que correspondió a la labor política. Y la última pregunta que les planteo, ¿por qué deberíamos conocer a José Francisco Vergara? Llegada acá, en el año 1999, como les comentaba, no conocía a José Francisco. En el 2005 me encontré, por labores del trabajo ejercido en el archivo histórico, con la documentación de José Francisco Vergara, de la familia de José Francisco, documentos, algunos de ellos tediosos y aburridos, como los documentos notariales. Perdón si hay aquí algún notario, pero son tediosos de la perspectiva en la que no son narrativos, sino que más bien reflejan temas legales, compraventa principalmente, y otros muy interesantes como las cartas familiares, las cartas que le manda a su hijo y que, por supuesto, en ellas deja ver todas sus ideas, sus convicciones, sus expectativas y su opinión respecto de lo que está pasando también en el país. Desde esa perspectiva, entonces, lo primero que vamos a señalar en esta oportunidad es que hay diversas formas de acercarse al individuo. Cuando yo propuse el tema al guía de mi tesis, don Santiago Lorenzo Chafino, yo solo quería dedicarme a entender lo que Mario Góngora decía y también la tarea que planteaba Barros Arana. Ojalá algún día alguien investigue a José Francisco Vergara y vea todo el aporte que hizo a la política nacional, aun cuando sus ideas no llegaron a cristalizarse, sino porque era el pararrayos, era el que estaba allí contraviniendo, deteniendo a veces a quienes querían avanzar en contra de las ideas democráticas y liberales, ¿ya? Y yo quería circunscribir mi investigación solo a un periodo muy acotado, 1881-1886. Pero el personaje se me fue desbordando y se fue escapando. ¿Por qué? Porque al momento en que yo quería entender por qué José Francisco Vergara era este personaje insigne, importante en el mundo de la política y del liberalismo, encontramos que también para llegar a tenerlo allí como un personaje importante no podíamos soslayar otros hitos, como por ejemplo el hecho que él se haya venido de Santiago, elegido como uno de los mejores estudiantes del Instituto Nacional para venir aquí a adquirir desde el punto de vista empírico sus conocimientos que lo podrían convertir en uno de los primeros ingenieros de Chile, y eso lo trae para acá, para trabajar en las líneas férreas que unirían Santiago-Valparaíso, Valparaíso-Viña en primer lugar y después el resto del trayecto. Y eso es lo que lo trae. A temprana edad todavía no terminaba los estudios en el Instituto Nacional. Una vez acá, logra, por supuesto, empezar a ejercer y a materializar estos conocimientos teóricos que había adquirido como agrimensor en la capital, y al poco andar termina entroncado familiarmente con lazos matrimoniales con Mercedes Álvarez, quien va a constituirse en la heredera de todas estas tierras, y razón que lo lleva también a involucrarse a nivel de relación personal con un conjunto de personas que ya forman parte de la élite política nacional y que lo ponen en contacto con este conjunto de personas y que, por supuesto, no se podía ignorar ese ámbito. También su incorporación a la masonería, que es el tema que nos convoca y que en estas semanas se han estado desarrollando como diálogo. Sus reflexiones teóricas respecto de la masonería, respecto de cómo va a involucrar todo el conjunto de ideales que comprenden la masonería,
van a estar y las vamos a encontrar plasmadas desde el punto de vista explicativo en el epistolario que él envía a su hijo que se encuentra estudiando en Europa. En este caso, ingreso a clubes liberales, al Partido Radical, lo entronca también y lo acerca a un conjunto de personas que van a ser los individuos que están gobernando a finales del siglo XIX. Por supuesto, la fundación de Viña del Mar, que era un ámbito, ese sí que era un ámbito que yo quería dejar fuera de mi estudio, porque no era de mi interés el estudio urbano, no era de mi interés la fundación de ciudades. Ya mi guía de tesis, que en esa época era Santiago Lorenzo, había dedicado toda su vida a estudiar la fundación de las ciudades en Chile, en América. Entonces no era mi ámbito. No obstante, orientada también por él, defino también ingresar a esa temática y entender cómo todo el proceso que va a significar la fundación de la ciudad, que va a tomar como una tarea propia José Francisco Vergara, en primer lugar le va a conducir a lotear y a vender, a deshacerse de parte de las tierras que estaban en propiedad, y también le van a permitir ese loteo, esa venta y esa instancia de fundación dos cosas. Una, acrecentar la fortuna 3 veces. Eso está documentado y es uno de los temas que logramos demostrar a lo largo de esta investigación. Por tanto, la fortuna que tenía la familia y el paso de la línea ferroviaria por Viña del Mar permitió que el loteo y venta aumentara el valor de los terrenos y que en ese periodo, en muy poco tiempo, 2-3 años, logra aumentar la fortuna, por supuesto, cuando lo vemos desde la otra perspectiva, a costa de deshacerse de porciones de tierra que podrían haber llegado a sus hijos o nietos, que era la idea que quería la primitiva dueña de este lugar, la abuela de su esposa, que las tierras se conservaran y que no se vendieran y que no se fraccionaran. Pues bien, entonces también se entronca entre sus ámbitos históricos la fundación de Viña del Mar y termina siendo y apareciendo como un tema histórico. Voy a recordar acá una de las palabras de uno de mis profesores, que en paz descanse, Eduardo Caviere, decía: el objeto de estudio no puede decidir por dónde va la investigación. No puede ir apareciendo una temática mañana y el próximo mes, tienes que acotarlo y ignorar lo que aparezca. Finalmente no tomé ese consejo de don Eduardo Cavieres, tomé el consejo de don Santiago Lorenzo. Y el personaje desbordaba porque aparecía. Yo quería investigar al liberal que era el paladín de las ideas democráticas, liberales y todas estas ideas bien europeas respecto de hacia dónde debería avanzar la política, pero me aparece también el fundador, me aparece el guerrero, tema complejísimo. O sea, ¿cómo voy a ponerme a investigar ahora la guerra del Pacífico si es súper complejo entender una guerra? Y más aún, entender a un individuo que uno abre un libro de historia, si es que lo mandó a financiar o lo mandó a hacer la historiografía militar, lo único que hace es destrozarlo, ¿ya? Y atribuirle sobre todo hartas páginas al desastre de Tarapacá, ¿ya? Entonces empieza a emerger este personaje y durante largos años nos dedicamos a un tema por año. Y por eso es que vamos a ver surgir y también madurar ideas. O sea, a veces uno mismo, y yo reconozco que estoy a veces en oposición a cosas que escribí al principio, porque después fueron apareciendo más documentos. Recuerdo también cuando tuve acceso a la documentación que había sido comprada por Carlos Cardoen y que estaba en el museo de allá de Colchagua, y que por supuesto cuando uno va enriqueciendo el conocimiento y las distintas perspectivas, debe cambiar de opinión si así lo amerita la realidad. O sea, y eso es lo que fuimos haciendo a lo largo de esta investigación. La Guerra del Pacífico finalmente hace que Vergara termine siendo un personaje relevante, ya no solamente para la historia local, ya no solamente para su familia, que había logrado acrecentar su fortuna producto del loteo y la venta de terrenos, sino que también a la escena política nacional. Y yo cada día me convenzo más que también es muy relevante para la historia peruana, que ellos tienen en sus catálogos, tienen también en sus análisis históricos al personaje con mucho más relieve porque le atribuyen más méritos en la arremetida contra Lima y finalmente en la última etapa de la guerra de la que nosotros como chilenos le atribuimos o que por ignorancia no le atribuimos, ¿ya? La Guerra del Pacífico, ¿por qué se mete en la guerra? ¿Por qué llega allí?
principalmente cuando vemos los textos, los documentos, las cartas, los telegramas, es porque le piden ir, le piden ser parte de la guerra. ¿Quién? Domingo Santamaría. Principalmente él es el que le insiste en múltiples oportunidades ir a la guerra y ser los oídos del gobierno y ser también la voz del gobierno, ¿ya? Y informar en todo lo que pueda respecto de lo que está pasando con los generales. Y como Vergara no tiene pelos en la lengua, manda informes y los comunica a todo el mundo, a su hijo, al presidente, y a él se le acusa también de contactarse con periodistas que después los publicaban en los periódicos, una opinión muy, muy, muy negativa de los generales, pero principalmente del grupo inicial de generales que aborda la guerra. Y esas son las opiniones que la historiografía militar no perdona, ¿ya? O no perdonaba, ¿ya? Principalmente porque los deja muy mal parados y a los únicos que les reconoce algo positivo, y siempre en realidad les va a reconocer algo positivo, es al soldado, a quien estaba, principalmente a los más jóvenes. Él va a tener una crítica muy fuerte respecto de por qué en Chile dejábamos llegar generales a los 76, 78 años que no estaban en condiciones físicas de abordar ese desafío, ¿ya? Y tampoco en condiciones cognitivas y mentales para abordar esos desafíos. Y daba un montón de ejemplos respecto de algunas indicaciones y decisiones que eran un fiel reflejo de que no estaban habilitados para esa empresa. Pues bien, ahí lo tenemos en un tema muy relevante, la Guerra del Pacífico. Luego de esta etapa, 2 veces se baraja su opción presidencial. Inmediatamente en esta etapa final de la guerra, donde finalmente él dice no, mejor apoyo a Domingo Santamaría, y él en 1881 apoya a Domingo Santamaría con recursos, viajando, recorriendo Chile, y finalmente en 1886, cuando sí acepta ser una opción presidencial en contra de Balmaceda, respecto del cual tenía una opinión muy negativa y respecto del cual considera que él es el más traidor de todos los liberales y que en realidad se desdijo de todas las promesas y todas las ideas del Club de la Reforma, de las ideas, decía él, masticadas en la noche, en una cena con Domingo Santamaría. Finalmente ambos traicionan esos principios y Vergara termina siendo el opositor a ellos. Y bueno, finalmente el ícono de este liberalismo doctrinario. Allí tenemos un conjunto de elementos que creemos podrían llevarnos a considerar estudiar de manera individual o conjunta al personaje. Aquí simplemente no vamos a leer ni detallar, pero quise ordenar los hitos claves que llevan a Vergara desde ser un ingeniero ayudante, que es la forma en que se vino para acá, el contrato con el que venía, para adquirir el título de ingeniero en la práctica, en las obras ferroviarias. Luego, que recibe un poco de dinero por la herencia que recibe de un fondo y decide finalmente arrendar la hacienda Viña de la Mar, y esa instancia, ese periodo de estar acá dedicado a labores del campo, lleva también a vincularlo en ámbitos matrimoniales con Mercedes Álvarez. En esa instancia su esposa en 1873 hereda todo, tanto de su abuela como de su padre, y en ese momento, por razones legales, él queda a cargo en la administración de la fortuna familiar. Vergara decide proponerse y llevar a cabo una situación que evidentemente ya estaba ocurriendo, que era venta, loteo, pero de manera irregular, y que va a ser criticado por la autoridad pública, y que finalmente Vergara, a partir de 1874, se decide a pedir permiso y ofrecerse también como quien va a levantar los planos, también ofrecer una gran cantidad de territorios que van a poder ser ocupados para beneficio público, incluyendo plazas, por supuesto las calles, lugares donde finalmente levantar colegios, establecimiento municipal, etcétera. Y en esa etapa se convierte en lo que nosotros vamos a denominar, entre 1874 en adelante, el fundador de ciudad.
En 1877 vemos a Vergara dirigiéndose a Europa, principalmente en esa etapa. Después él viajó en varias oportunidades a Europa, a Estados Unidos, pero en ese periodo específicamente, que es de donde provienen las cartas que nosotros tenemos y que están a disposición, ahora ya digitalizadas ahí en varias partes de la red, vamos a encontrar las cartas que él le mandaba a su hijo, que tenía 14, 15 años, y en ellas él va opinando del devenir nacional, opinando respecto de la política, de los ideales, de cómo debe conducirse el propio hijo y, por supuesto, evitar a toda costa pensar en la carrera de las armas, porque es lo más inútil que puede existir para una persona, y olvídese de esa idea. Y eso viene a retratar también, por supuesto, que el hijo en reiteradas cartas le decía que él quería ser militar, ¿ya? Como lo llegó a ser posteriormente. Y esa es una etapa muy antibelicista, muy antiguerra, y lo que más señala Vergara es que ya no estamos en una sociedad en la que debemos pensar como carrera, como opción de una persona de bien, la carrera de las armas, el ámbito militar. Esa es en la etapa, por supuesto, previa a la Guerra del Pacífico. Después, en 1879, vamos a ver a José Francisco Vergara escribiendo desde el campo de batalla a su hijo, a su familia, diciéndole: hace poco te escribía y te instaba a desechar por completo la carrera de las armas, y aquí estoy en plenas batallas, tratando de defenderme de las balas y también empuñando las armas en contra de mis principios y todas aquellas ideas de bondad, defenderme y matar, ¿ya? Y ahí es donde empiezan sus primeros choques entre la idea y la realidad. Vamos a tener a Vergara en distintos cargos durante la Guerra del Pacífico. En cada uno de ellos molestó su presencia en las jerarquías militares y, por supuesto, molestó también que lo nombraran de manera final como ministro de guerra en campaña, en esta etapa cúlmine que va a significar el ingreso a Lima. Él contaba con la aprobación y la amistad, por supuesto, del gobierno, sobre todo de Domingo Santamaría hasta esta etapa, pero no de los militares y principalmente no de Baquedano, del general Manuel Baquedano, que se va a convertir en su principal detractor. Vamos a verlo convertido también en senador en 1882, de donde emerge una gran cantidad de discursos políticos, que son los que nos ha legado principalmente Diego Barros Aranas en su libro, y que además de tenerlos allí como una colección, lo tenemos analizado por Diego Barros Aranas, y es parte del ideario de José Francisco Vergara que nos permite conocer qué significaba ser liberal en Chile del siglo XIX y cuál es la crítica hacia toda la política y los políticos del siglo XIX, principalmente a quienes a mitad del siglo prometían y buscaban las libertades, todo tipo de libertades, todo tipo de crecimiento en favor de la democracia, de la participación, del fin del autoritarismo, y los mismos individuos al final del siglo traicionando todos estos principios. Lo vamos a ver también escribiendo con un seudónimo, y ese seudónimo va a ser Severo Perpena, por allí 1885-86, que ese documento es considerado por gran parte de los historiadores nacionales como magistral, ¿ya? Ese documento, que es posible obtenerlo en Memoria Chilena actualmente, nos retrata la época, nos retrata la vida de los políticos y nos retrata también pesar de este grupo de liberales que se sienten traicionados y decepcionados por parte de estos políticos pragmáticos, estos políticos que finalmente actuaron como políticos, que esa es la conclusión de la investigación, actuaron en favor de sus conveniencias y avanzaron lo que era posible avanzar en el contexto. Vamos a ver a Vergara hasta 1889, donde muere en la hacienda Viña del Mar, y finalmente su legado, su obra, la vamos a ver recogida en distintas instancias, distintos momentos en que sus amigos, tanto radicales, liberales, se propusieron generar concursos públicos para poder retratar su figura. Y lo más interesante de todo, esos documentos, para mí,
son aquellas cosas que escriben no sus amigos, no sus correligionarios, sino los conservadores y los católicos, quienes destacan en Vergara que fue uno de los pocos y muchas veces el único que estuvo dispuesto a defender a los católicos en esta etapa de las leyes laicas, porque él decía, ¿por qué hay que escribir y hablar y exponer en contra de quienes tienen una profesión religiosa? ¿Para qué hacerlos enojar y por qué no defender también su derecho a tener las ideas que quieran profesar? Y por esa razón, todo ese conjunto de elementos que viene justo después de su muerte o al momento de sus coronas fúnebres escritas, lo más interesante es leer a sus detractores políticos, porque ellos son los que detallan más quién era este hombre, quién era este personaje. Aquí simplemente un paseo más o menos general respecto de algunos de los artículos, libros, aportes que lograron materializarse en investigaciones sobre la vida y obra de José Francisco Vergara y que van tomando, en primer lugar, ámbitos acotados hasta llegar a un momento de una visión panorámica más global, que son los libros que se encuentran allá, el de la Guerra del Pacífico y el liberalismo, los artículos de la revista Arquivium, y también los artículos que aloja la revista del Ejército, que también a partir del 2015 el Ejército se interesó, el archivo del Ejército se interesó en conocer más esta perspectiva e integrar dentro de su análisis todo el conjunto de elementos que tradicionalmente se consideraba del otro lado, como la crítica hacia el ámbito militar. Uno de los temas que yo les puedo comentar respecto de estos textos, para quienes no los hayan leído, es que en ningún caso ustedes van a encontrar, ni en el libro ni en los artículos, un ámbito de alabanza. Cuando lo amerita, sí, por supuesto lo está, pero no tiene por objeto alabar al personaje. De hecho, una de las razones por las que el Premio Nacional de Historia, Eduardo Cavieres, rechazaba inicialmente la temática era por el peligro que se ve cuando un historiador elige a un personaje en una tesis, porque termina inevitablemente sentado al lado de su escritorio, metafóricamente hablando, por supuesto, recorriendo, en este caso, el desierto y tratando de justificarlo. Y eso es un riesgo, que la literatura lo aguanta y bienvenido sea. Pero cuando estás haciendo una tesis no es aceptable terminar alabando a un personaje porque te encariñaste con él, ¿ya? Y acá lo que se visualiza es que, en primer lugar, se explica que gran parte de sus conflictos y sus dificultades en el mundo de la guerra y en el mundo de la política estuvo dado porque Vergara tenía una personalidad intransigente y una personalidad en la que no dobló y no doblaba sus principios y sus valores y le escribía esos consejos a su hijo y los cumplía en la arena política y en la arena militar. Y a veces, yo desde el punto de vista del análisis decía, pero ¿por qué finalmente no dio el brazo a torcer pudiendo avanzar 2 pasos? No 10, pero 2. Y uno se termina preguntando, ¿se necesita ese tipo de personas en la historia? Y la conclusión a la que yo he llegado a lo largo de estos años es que sí, porque son la voz de la conciencia. Son aquellos que no permiten a los que quisieran a ultranzas avanzar por un lado negativo que podría ser nefasto, seguir avanzando, ¿ya? Sino que los obliga a dar un paso atrás, reflexionar y tener por último que dedicar tiempo a la justificación o por último a dar un paso al costado. Y Vergara fue eso, fue el pararrayos. Y gran parte de los elementos en los que yo visualizo que se yerguen sus ideas, por ejemplo, la virtud, todo lo que tiene que ver con sus defensas de los principios tanto de libertades políticas, religiosas, se entroncan en el ámbito de sus acercamientos con los masones que él mismo retrata que comenzaron a estar presentes después de mediados del siglo XIX, ¿ya? Y que la literatura y que los documentos nos logran dar cuenta de que él se acercó a varios masones y entre ellos prominentes masones como Juan de Dios Arlegui, acá en Viña del Mar, porque uno de ellos, que en este caso Juan de Dios Arlegui, era
el abogado de la familia, ¿ya? Y con él va también a emprender distintas labores, en este caso desde el punto de vista político local, y después lo vamos a ver encomendado por el mismo Juan de Dios Arlegui en trabajos de análisis y tareas de reformulación de la documentación masónica, ¿ya? Entonces, cuando uno piensa en cómo fue Vergara, un intransigente. Yo iría al pasado, si fuera posible, a veces le daría más consejos para no serlo, pero como no es posible, finalmente tenemos a Vergara haciendo y conduciéndose de la misma manera con su hijo, con su esposa, con los generales, con los miembros del Congreso, y como él señala en sus cartas, muchas veces teniendo que exponer el pecho y sufrir el embate y a veces la cachetada que venga por no ser comprendido. Ahora bien, si todos estos elementos positivos lo encontráramos en sus memorias y en sus cartas a los hijos, por supuesto que podríamos dudar, porque uno cuando escribe una carta a un hijo o escribe sus memorias puede dulcificar o olvidar las cosas negativas y es justificable porque a uno es humano. Pero lo más interesante, vuelvo a insistir, es cuando uno encuentra este retrato escrito, por ejemplo, en el propio Domingo Santamaría, refiriéndose a José Francisco Vergara. Y ese fue el valor más fundamental que encontró la Academia Chilena de la Historia, esta documentación. Parte de ella la publicó Horacio Aranguis, donde Domingo Santamaría, cuando se refiere a Vergara, por ejemplo, cuando Vergara le rechazó a Domingo Santamaría senaturías, que decía, usted acepte esa senaturía por Valparaíso, la tenemos arreglada y es cosa que usted diga que sí, y ya mañana es senador. Dice, no, yo no voy a aceptar eso ni ahora, ni mañana, ni pasado. ¿Ya? Dice, pero ¿cómo si esto no es un precepto del decálogo? Le escribe Santamaría. Usted no ha nacido para la vida política. Usted no se ha educado para la vida política. Usted debe aprender que para poder avanzar en la política hay que aceptar lo que los amigos le puedan dar. ¿Qué era lo que los amigos le podían dar? Principalmente la intervención electoral, ¿ya? A favor. Y cuando lo vemos eso explicado por el propio Domingo Santamaría, ya no solamente por Vergara, es que uno también le da mayor relevancia. Y como les señalaba, cuando uno ve y lee a la misma literatura acerca de las leyes laicas, donde, por ejemplo, la historiadora Sol Serrano dice, es sorprendente que José Francisco Vergara se haya dedicado tanto tiempo a defender a los católicos. Luego de leer toda la literatura, documentos de Vergara, no es sorprendente, porque él sí dedicaba, decía, noches de esta semana, insomnio, porque no es posible dejar que sigan avanzando estas situaciones y estos insultos, en el fondo, en contra de aquellos que no piensan como nosotros, porque yo no pienso como ellos, no pienso como el clericalismo, pero no por eso voy a atacarlo y voy a ofenderlo. Entonces tenemos a Vergara, y aquí mirando desde otro panorama los temas que estamos exponiendo, la fundación de la ciudad, la guerra del Pacífico y por supuesto la política nacional, donde lo vemos como diputado, como senador, como candidato presidencial. En alguna de estas instancias no logró ejercer en plena facultad y la temporalidad que correspondía a sus cargos porque, por ejemplo, cuando fue electo diputado, tuvo que dirigirse a petición reiterada de parte del gobierno hacia el campo de batalla. Y posteriormente vamos a ver a Vergara asumiendo instancias de candidato presidencial, por tanto también vamos a ver el segundo periodo de senador truncado. El primer punto, la Fundación de Viña del Mar, y aquí no les voy a dar el detalle porque como le comentaba a una de las organizadoras al inicio, generalmente esta ponencia es como de un tema por vez, pero aquí estamos viendo una panorámica general. José Francisco Vergara, con sus conocimientos de agrimensura y las tareas que él ya había adquirido al momento de llegar a Viña del Mar, de levantamiento de planos, va a asumir como propias la tarea de realizar los levantamientos, en este caso de los planos de Viña del Mar. El que nos consta que fue hecho por José Francisco Vergara es el original, el que está al fondo, el otro está porque es más bonito y tiene más colores, lo pusimos allí también. Y esa fórmula de dirigir y tomar la tarea y asumir todas las imposiciones que la ley señalaba de la época, donde se vaya a fundar una ciudad, tiene que existir una serie de requerimientos,
él acepta hacerlo y gran parte de ellos inclusive asumirlo tanto a propia costa como a manera personal en aquellos ámbitos que correspondía a sus propios conocimientos. Y así lo retrata también en homenaje la propia ciudad en el año 2006 cuando en este caso la estatua del año 2006 de la Plaza José Francisco Vergara. Aquí solamente quise rescatar un fragmento de las memorias de José Francisco Vergara. Las memorias las escribe en 1884, a petición también de uno de sus amigos que le pidió que esbozara algunos recuerdos de los hitos más importantes donde él había participado. ¿Qué nos dice José Francisco? En esa época, 1874, dirigí y apliqué mis facultades de trabajo a la fundación del pueblo de Viña del Mar y a dar valor a las cosas que no las tenían, tanto en mi provecho como en el de los otros, porque son muchos los centenares de personas que han encontrado su bienestar con los trabajos y obras que he emprendido. En menos de 10 años el país tiene un pueblo más rico y con más habitantes que los que cuentan ciudades antiguas. Vamos a ver a José Francisco rememorando esta tarea de una manera, por supuesto, muy positiva. Si queremos encontrar el contrapunto, leamos a Vicuña Maquena, que Vicuña Maquena va a ser muy crítico de lo lento que avanzaba el embellecimiento y las obras públicas en Viña del Mar, sobre todo porque Vicuña Maquena tenía en cuenta lo que estaba sucediendo en Santiago y lo que él mismo estaba proyectando en Santiago con el embellecimiento de la ciudad. Allí tenemos el decreto de creación de lo que en ese momento y de manera legal es Población Vergara, o sea, Población Viña del Mar. Esa Población Viña del Mar es la que hoy día se considera que es la creación de la ciudad. Allí el plano con un poco más de detalle. Y aquí solamente quise rescatar de este capítulo este fragmento que para mí significó alrededor de, 6 meses de trabajo, y no sola, con otros compañeros del archivo histórico, que era leer legajos y legajos y legajos y legajos de documentos notariales que hablaban de ventas de terreno y de cuánto era el valor, de cuánto eran los terrenos y de cómo significó esto, solamente en la traza urbana que va a significar el plano de la ciudad de Viña del Mar, y cómo esto finalmente termina significando acrecentar la fortuna familiar y engrosar finalmente todos los bienes y los haberes de la familia. Pasamos al otro tema, que también vamos a ver desde la perspectiva general. La forma en que me he preguntado y me he acercado a la Guerra del Pacífico tiene que ver con una pregunta un poco contradictoria. ¿Un hombre de paz en la Guerra del Pacífico? ¿Por qué? Porque toda la literatura o todos los documentos escritos por Vergara hasta 1879 son antiguerra, antibelicismo, en contra de los militares, en contra de todo acto relacionado con la agresión. Y a partir de la experiencia bélica, de la experiencia en el campo de batalla, él mismo comienza a transparentar lo difícil que es llevar a la práctica todo el conjunto de ideas cuando en realidad la realidad te choca de frente y te pone, en este caso, en el campo de batalla. Su formación intelectual, todas sus lecturas, la crítica que le hacían los militares era: usted lo único que sabe de la guerra lo ha leído de las guerras europeas, y él mismo dice, y con mucho orgullo, toda la literatura que a ustedes les falta yo ya la conozco. Los temas de principios y valores, como les señalaba, consideramos que emergen de su experiencia y vínculos con la masonería, con el liberalismo, con los amigos radicales que van a frecuentar la casa familiar, y vamos a ver todo este conjunto de elementos e ideas, los podemos ver transparentados y ordenados, casi como a nivel de literatura, en sus escritos y en sus discursos. Todo eso colapsa y se enfrenta a la realidad, sobre todo con la experiencia del campo de batalla. Aquí tenemos algunas imágenes que retratan a José Francisco Vergara en el campo de batalla y las cartas escritas por él, muy bonitas, muy hermosas desde el punto de vista de la escritura, y cada una de ellas casi una obra de literatura. Ojalá todos los padres se dieran la tarea de hablarle así a sus hijos, de principios, de valores, de explicar la realidad, de preguntarle cómo se siente, y entre medio viajando, por supuesto, todas las noticias de la guerra también.
Según el álbum fotográfico de donde obtuvimos la imagen esta, Vergara vendría siendo el que está sentado ahí a la orilla de esta carpa y sería en alguna de los campamentos de la guerra. Y aquí retratado en las distintas instancias y cargos que le correspondió ocupar. Aquí nuevamente una serie de hitos que podrían ser interesantes de conocer. Vamos a verlo llegar a la guerra en lo que él dice cuando le explica a su hijo. Es una especie de secretario, dice. Pero es en realidad un cargo extraño, raro, porque en realidad el gobierno lo que quiere es que yo le cuente con voz civil lo que está pasando en la guerra. Esa era su tarea. Era los ojos y la voz del gobierno en el campo de batalla. Por tanto, el nombre del cargo no importa, él mismo se lo dice a su hijo, pero era algo así como un secretario. Después va a tener cargos como de teniente coronel de guardias nacionales, va a participar en un par de instancias con positivos resultados. La historiografía militar dice pequeños escaramuzas, donde efectivamente logró salir triunfante, efectivamente encontró agua cuando faltaba, pero viene la derrota que se le atribuye a José Francisco Vergara del desastre de Tarapacá, y ahí varias páginas cuando uno lo que lee es la historiografía militar. Si uno lee a Francisco Antonio Encina, que es su sobrino de José Francisco Vergara, lo que vamos a encontrar es a un Vergara mucho más positivo, mucho más significativo e importante en la trayectoria de la guerra. No sé, siempre va a depender de qué es lo que estamos leyendo y a quién estamos escuchando. Por eso nos preguntamos, ¿qué es lo que yo sabía de Vergara? Si escuché a mi amigo de militar o a alguien que habla de historia militar, seguramente es lo primero que te dicen. Y el desastre de Tarapacá, bueno, es interesante también conocerlo y efectivamente se cometieron errores, fue un error de información, eran más los peruanos que existían allí y fue un desastre. O sea, murieron muchos soldados nacionales. Todo el conjunto de la campaña de Tarapacá salió, por supuesto, victoriosa, como también la guerra para Chile, pero ese hito es negativo. Vamos a verlo llegar como ministro de guerra en campaña, después de que los militares lo consideraban ya un nefasto personaje, porque ensombrecía sus triunfos y le comunicaba de esa forma al gobierno y a la prensa y al Congreso todos sus pareceres y todas sus opiniones respecto de la guerra. Lo vamos a ver participar en los últimos momentos, estas dos batallas muy relevantes en la etapa en la que se ingresa a Lima, Chorrillo y Miraflores, y finalmente lo vamos a tener participando de la ocupación de Lima. Todo esto va a culminar con las memorias de la guerra de José Francisco Vergara, donde él va a exponer con detalle, telegramas, datos, más narrativa, lo mismo que ya había dicho, lo mismo que ya había mandado por carta y lo que había puesto o le habían acusado por decir en la prensa. Entonces, esa fue la última gota que rebalsó el vaso para los militares y ahí se van a dar vuelta hasta 1910. El tema de las controversias, porque está la historia de la guerra contada por Vergara y la historia de la guerra contada por los militares, ¿ya? Pero esa controversia dura hasta 1910. Después de ahí en adelante hay mayor acuerdo en poner de relieve, por supuesto, a Baquedano en sus justos méritos y también a Vergara en sus justos méritos, sobre todo considerando que era un civil movilizado, ¿ya? Ese es uno de los temas que más van a destacar los distintos historiadores. En el siglo XX se pondera una opinión sobre su actuar y es una ponderación que más bien resulta ser positiva, pero aún así todavía no logra ocupar un lugar en la historia. Ayer, solamente para ver caso, habían cambiado la biografía, y si ustedes se meten en la biblioteca del Congreso Nacional, confunden a todos los Vergara en la biografía que están en el Congreso Nacional y está mezclado todavía Vergara Albano, Vergara Donoso, y la foto que está es de un tal Vergara Donoso, y le atribuyen varios temas de José Francisco Vergara. O sea, en la Biblioteca Nacional no existe José Francisco Vergara y su trayectoria ni política, ni militar, ni de senadurías, ¿ya? Entonces, en la memoria chilena sí. Allí hice una selección de unos fragmentos muy breves respecto de lo que dice José Francisco Vergara sobre los militares. Dice, en la etapa antes del inicio de la guerra,
¿Qué le dice al hijo? Veo que te apasionan e interesan mucho las cosas de guerra y aunque esto sea una tendencia natural, no la fomentes, porque es para nosotros uno de los gustos más estériles. 1878. A los militares no les queda más que custodiar presos, servir de guardias, fusilar criminales, quitarle ganado a los indios y servir de adornos en las procesiones. Julio del 78. Lo que Chile necesita más que soldados son hombres instruidos, serios y probar que trabajen en administrarlo y dirigirlo bien, que su juventud sea estudiosa y moral, que los caracteres se formen desde temprano, templándolos en el amor, en la rectitud, a la nobleza de las acciones y en la consagración a su patria. Soldados hay siempre de sobra en todas las agrupaciones humanas, pero hombres que conozcan el camino de la civilización y que puedan guiar por él a sus semejantes no sobran en ninguna sociedad, y esos sí que son verdaderos héroes de la humanidad. Llegó la guerra, le pidieron que fuera. 3 veces le escribió Santa María rogándole en las cartas que fuera, documentos que están en las copias de Domingo Santa María y también en la de Vergara. Aquí nuevamente rescatamos esas palabras con las que se dirige al hijo que se encuentra en Europa. ¿Qué tal, amado hijo mío? Escribiéndote desde un campamento, después de haberte exhortado tanto a desechar y combatir tus gustos marciales. ¿Cuándo habrías creído, leyendo mis cartas, que pocos meses más tarde habría de verse tu padre de kepis y espada, ocupando todo el día en cosas de la guerra? Así es la oscuridad de la vida humana, que uno no ve más allá del momento actual y es vano todo lo que se propone en el porvenir. Mayo del 79. En últimos fragmentos, para no aburrirlos, memorias personales de la guerra. ¡Qué animación, qué movimiento, qué alegría! ¡Qué de pericias! Parece increíble que el hombre que tan gravemente presume de ser sujeto racional y miembro de una misma familia se apreste a la matanza de sus semejantes con tanto regocijo y anhelo como si fuera a conseguir el mayor de los bienes. No vamos a leer este documento, pero les quiero comentar, sí, que la parte que está en roja, que él consideraba que todos los triunfos que se obtuvieron en la Guerra del Pacífico principalmente se debieron al arrojo y a las cualidades del soldado llano y a ir de frente, sin táctica, sin conocimientos de estrategia militar y con una tosudez impresionante de parte de los generales, y eso es lo que transmite en sus memorias y también, por supuesto, en los documentos que le envía al gobierno. Todas estas afirmaciones de Vergara fueron refutadas, mandadas a refutar por Baquedano, y cada una de estas afirmaciones eran también contrapuestas con un historiador que también Vergara encomendó. Entonces, por eso esa es la etapa que se conoce como la etapa de la controversia militar cívico, donde Vergara finalmente es desprestigiado como en su rol y en su importancia en el ámbito de la Guerra del Pacífico. Yo, después de leer, de comentar, de analizar toda esta documentación, diálogos también con esta historiografía militar, con las especialistas del área, yo llego a la convicción que cada uno hizo lo mejor que pudo, y en este caso Vergara sí instó y logró presionar para que se tomara la decisión finalmente de ir y de avanzar, y no quedarse con la estrategia que tenían en este caso principalmente los generales, entre ellos Baquedano, de esperar. La estrategia militar muchas veces fue de esperar que vengan y ahí estar bien armados para poder atacar. Yo no soy ninguna panegirista de la guerra ni promotora de la guerra, por supuesto, pero cuando uno analiza desde esa perspectiva, creo que el valor que se le puede dar a Vergara es en ese ámbito, y sobre todo cuando él señala que esa era la forma de hacer que la guerra durara menos y que costara menos vidas, porque vidas iba a costar. Pero si se seguía alargando y seguíamos esperando en el desierto, esto no se iba a terminar jamás y se iba a convertir en un desangramiento. Finalmente, entonces, lo que encontramos son 3 elementos. En primer lugar, encontramos la oposición a la carrera militar, por inútil, por inmoral, por falta de principios virtuosos, muy desarrollado en sus textos, en sus cartas, en sus documentos personales, tanto enviados a familiares, amigos y a su hijo. Negativa percepción de los mandos militares, eso es permanente hasta el final, porque eran viejos,
Él proponía eliminar de los mandos, jubilarlos a todos los que tenían más de 75 años, que no era posible tener personas con 76 años, primero porque era inhumano, decía, o sea, ¿cómo podemos tener a un hombre de 76 años aquí en el desierto, con frío, con calor, cayéndose del caballo, y que tengo dudas que tenga todas sus facultades mentales? Dijo, y eso te lo digo no de manera burlesca, te lo digo de manera casi humana. Y uno piensa así como, algo de razón tendría que tener, y ahí también después se llega a la conclusión de que es necesario estudiar todos esos elementos de cuáles son las edades máximas también para poder dar cargos, sobre todo en este caso en una instancia de combate. Los ejemplos del conflicto cívico-militar suscitado en Chile durante la Guerra del Pacífico son las características propias de la lentitud de las comunicaciones. Hay que pensar que las cartas viajaban por barco, algunas se retranscribían luego en telégrafo, y los límites difusos, este es uno de los factores más importantes. En esa época era muy difuso y lo transmiten enormemente tanto los militares como Vergara, hasta dónde llega lo que yo debo hacer y cuándo yo puedo decidir. Usted me dice que yo tengo el mando, pero aquí nadie se da cuenta y lo acepta, y esa situación era algo muy complejo, y así se enfrentó en este caso la Guerra del Pacífico. El tema que nos convoca en este ciclo de charlas, aunque ya ahora se va haciendo muy extensa la presentación, no quería dejar de mencionar lo que a la masonería y Vergara se refiere. De Vergara y la masonería tenemos muy poco respecto de la documentación, primero porque gran parte de la documentación desapareció producto de algunos incendios, tanto de acá de Valparaíso como de Santiago, pero también porque respecto del rol de Vergara en la masonería nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Si bien es cierto, Vergara llegó a ocupar el máximo cargo de gran maestro de la masonería, cuando lo ocupa él ya no estaba inscrito, no estaba participando activamente en ninguna logia. Cuando desempeña el cargo lo acepta, pero prontamente renuncia al cargo, y mientras se va a tramitar su renuncia, es el periodo que dura su gran maestría. ¿Qué sucedió? En esa etapa estaba involucrado, por supuesto, en el ámbito de la política. No obstante, las razones que llevaron al conjunto de masones a otorgarle el cargo era porque efectivamente lo consideraban un condensador, un individuo que había materializado la idea masónica, y si uno, como les señalaba, uno lee sus documentos políticos del Congreso, las cartas, sus mensajes editoriales, sus documentos privados, efectivamente así lo era. Los principios los encarnó y sufrió por encarnarlos también en muchos casos de una manera intransigente. Y vivió de acuerdo a los principios masónicos. Hay uno de los puntos que es uno de los que analizo en el libro de José Francisco Vergara, en los primeros capítulos, respecto de su pensamiento sobre Dios, sobre la religión, sobre todas sus reflexiones, y él cuenta inclusive la trayectoria que tuvo desde antes de ingresar a la masonería y después de ingresar a la masonería, y los diálogos que tuvo seguramente con todos sus correligionarios, también del Partido Radical, que eran miembros de la masonería, y sus cambios respecto de qué significa Dios, cómo integrar esta idea del Dios universal en esta etapa justo a finales del siglo XIX, en la que se estaba discutiendo también qué rol debía tener el concepto Dios al interior de la masonería, o si era compatible o no era compatible la religión y la masonería. De acuerdo a todos esos elementos, encontramos a José Francisco Vergara como un reflejo de estos cambios y evoluciones que tuvo la masonería en el siglo XIX. No obstante, una vez que tuvo su máximo cargo, no es donde lo vemos materializar sus acciones masónicas. ¿Cuándo lo vemos? Anteriormente, cuando él, por ejemplo, explica por qué razón se dedicó tanto con su bolsillo como con su tiempo, donde le decía al hijo, lo más importante para un hombre de bien, que tiene todos estos preceptos y todos estos principios, es dedicar tiempo a acciones de beneficencia, acciones de bien y, por supuesto, en beneficio de la sociedad. En su rol, por ejemplo,
de lo que hacía en las escuelas, de Valparaíso, que él y varios de sus compañeros masones sostenían, tanto como les señalaba desde la perspectiva pecuniaria, como también formando parte de sus directorios e inclusive como profesor. ¿Qué nos dice Barros Arana? Vergara, sobre su rol en el Partido Radical, Vergara se hizo por su talento, por su carácter, por su prestigio y hasta por su raro desprendimiento el verdadero jefe del radicalismo en Valparaíso y uno de sus más conspicuos caudillos en toda la República. Alentaba con su palabra, con su esfuerzo, los trabajos reformadores de su partido y contribuía generosamente con su bolsillo a sostener las publicaciones que lo defendían. El conjunto de principios que vamos a ver del radicalismo de la segunda mitad del siglo XIX son los principios que Vergara refleja en sus discursos, en sus cartas y en sus editoriales. ¿Qué considera Vergara? Que el liberalismo tuvo un conjunto de promesas, sobre todo promesas en las que estaban todos de acuerdo a principios del siglo XIX, cuando no tenían el poder, cuando estaban los conservadores gobernando, que finalmente en la segunda mitad, cuando tienen el poder, las olvidan y se convierten en tan conservadores como los portalianos de la primera mitad del siglo. O sea, los mismos paladines del liberalismo, los mismos paladines del fin de la intervención electoral, de los avances de los principios democráticos, se van a convertir en aquellos que van a impedir que eso siga avanzando. Sobre todo, por ejemplo, en las reformas laicas, en la separación de la Iglesia y el Estado, que era casi una consigna y una promesa acordada, decía, lo acordamos, lo sancionamos en cada una de nuestras cenas y ahora que estás como presidente, lo olvidas. ¿A quién se lo dice? A Domingo Santa María y a José Manuel Balmaceda. Todo liberal debía, según José Francisco Vergara, mostrar disposición a reformar la Constitución para restringir la omnipotencia presidencial, reformar la Constitución para separar la Iglesia del Estado y sancionar legalmente la libertad de conciencia, establecer la preeminencia de un sistema parlamentario fuerte que sirva de efectivo contrapeso al poder ejecutivo. Pero, desde el punto de vista práctico, cuando estos individuos llegan al Senado, dice, cuando están todos los escaños del Senado ocupados por liberales, se niegan a materializarlo, por traidores. Lo menos que pueden estar cometiendo es un error, pero en realidad dice es traición. Errores en aplicar las leyes laicas con argumentos anticatólicos. Dice, ese es el principal error. Y dedicó bastantes documentos, instancias, decía noches. Y entre las explicaciones está parte de su familia, su esposa, era católica. Dice, y yo también, desde mi experiencia personal, tengo el deber de defender a mis amigos, a mi familia, en su derecho a ser católicos y a tener sus principios, sus ideas, y que no escribamos nuestras leyes en contra de esos principios y de esas ideas. Dice, por tanto, el primer error de las leyes laicas es estar escrita en contra de los católicos. Y por eso es que vamos a ver a distintos parlamentarios conservadores y católicos escribiendo panegíricos hermosos en defensa y en loa principalmente de José Francisco Vergara a la hora de su muerte. Segundo tema del liberalismo fáctico, el real, el que llegó al poder, traición, no cumplir con la promesa de separar la Iglesia y el Estado. Y tercero, ilegitimidad, prácticas políticas, quemaron las urnas, secuestraron, intervinieron electoralmente, mataron, ¿ya? Y eso, dice, está documentado y lo están haciendo los mismos individuos que juraban terminar con esas prácticas políticas. Decepción de la política y los políticos, fracaso de leyes laicas, dice, reforma constitucional, candidatura presidencial. Todo esto insta a Vergara a realizar un análisis crítico de la idea liberal y los hombres que usaban su bandera con fines electorales. Todo eso lo va a plasmar en documentos llamados cartas políticas que van a retratar la trayectoria liberal de una manera muy amena, casi literaria. Uno al leer las cartas políticas escritas por este seudónimo de Severo Perpena, lo que encuentra es el liberalismo ensoñado, lleno de ideas, y después cayendo en cuenta de que no estuvieron dispuestos a materializarlo. Muy interesante es darnos cuenta de que
hay un documento que casi todo el mundo conoce, al menos las personas que nos dedicamos al tema de la historia, que son un documento escrito por Domingo Santamaría, el autorretrato biográfico, donde hay evidencia de que ese autorretrato biográfico, donde dice, me han llamado autoritario, me han llamado interventor, lo soy, no estoy dispuesto a exponerme por una quimera, que ese escrito lo hizo respondiéndole a Severo Perpena, es decir, a José Francisco Vergara, al que Domingo Santamaría en esa época ya le decía el astrónomo. De manera despectiva, se refería a él como el astrónomo porque se había dedicado a tareas de escribir y dar clases acerca de astronomía, del sol, de las estrellas, etc. Y aquí tenemos finalmente estos dos personajes, que cuando los invito, por supuesto, después de esta larga exposición, que espero no estén tan aburridos, lo que van a encontrar en estos escritos no es a Vergara solo, es a Vergara y a otra persona o a otro grupo de personas. Cuando nos encontramos en la Guerra del Pacífico vamos a encontrar a Vergara y los militares del otro lado, donde el hijo se pone en muchos casos del lado de los militares porque quiere ser uno de ellos. Y cuando nos encontramos con Vergara en el mundo de la política, de la senaturía, de la diputación o en sus escenarios ya sea de cartas políticas, vamos a ver a Vergara y principalmente Domingo Santamaría. Y en la última etapa, Vergara versus Balmaceda. ¿Ya? Y ahí es donde encontramos estas dos personalidades, idealismo político, realismo político. El idealismo político, liberal doctrinario, rigidez doctrinaria, espartano, dice él, con una rigidez espartana de principios, descrito por el propio Vergara y por sus compañeros y detractores. Y por el otro lado, realismo político, liberales pero moderados, avanzar pero hasta donde se pueda, prestos a la transacción y acuerdos, menos atados a principios, menos atados a ideas y menos prestos a justificar tanto en lo privado como en lo público, esas ideas y esas acciones. Y ahí es cuando uno dice, pero le funcionó más al realismo, al que actuó de una manera realista, de una manera moderada. Sí, pero el de acá es el que sirvió de contrapeso. Y es muy interesante ver que a lo largo de la historia se requiere tener estos contrapesos, estas ideas, estas personas que dicen, no podemos, o sea, quizás todos quisiéramos aplatar, quizás momentos críticos de la historia, voy a poner aquí un ejemplo que no es nacional, sino que el ejemplo más crítico de la historia, en momentos en que, por ejemplo, se avasalló a toda la comunidad judía en Europa, lo que faltó fue un grupo de personas tosudas que se opusieran y que sirvieran y pusieran el pecho a las balas, y que se opusieran a plasmar en una ley el derecho a hacer algo. O, por ejemplo, lo que sucedió, vamos a ir, no sé, pues a Sudáfrica o a Estados Unidos, cuando uno piensa en cómo es posible que existiera el apartheid o estas leyes de segregación. Es necesario que puedan existir un grupo de individuos que siempre lleven esta voz de las ideas, esta voz de la conciencia, que aunque uno los considere, mira, pero fracasaron aquí, fracasaron allá, pero permitieron avanzar y a veces no dejar más avanzar a aquellos que muchas veces fueron faltos de principios e ideales. ¿Ya? Entonces, esa es una de las conclusiones a las que llegamos con el estudio de José Francisco Vergara. Habiendo empezado esta idea de querer entender qué es el liberalismo en José Francisco Vergara, nos encontramos con el fundador de la ciudad que acrecentó la fortuna loteando, deshaciéndose de parte de sus tierras, y la acrecentó 2 o 3 veces, dice en los anales de las riquezas de fortunas de Chile de Vicuña Maquena. Nos encontramos con el individuo que se entroncó con los políticos prominentes, destacados, connotados, con la élite nacional, aquí, en Viña del Mar. ¿Por qué? Porque por lazo familiar terminó unido a una de las familias también más connotadas de Chile, y que ya ellos se encontraban en relación con estos élite política nacional. Y ellos lo vieron como un individuo que era el más letrado, el que más leía. Hay una parte donde Domingo Santamaría le dice, quien más ha leído de guerra de todos los que nos juntamos es usted, por supuesto. Por tanto, lo necesitamos a usted allá en el campo de batalla. Y decía, y cuando me lo dicen de una manera burlona, burlesca. Pero en realidad, dijo, y cuando llego acá al campo de batalla, los militares también me dicen,
ya nos viene a asesorar que de guerra ha aprendido todo en los libros. Y era verdad, ¿ya? En el fondo era un individuo instruido, distinto, era distinto, no venía de estas acaudaladas familias. Al contrario, dice Barros Arana, de escasos caudales, pero que la fortuna, el destino, la historia lo llevó a convertirse en un individuo crucial en estos distintos ámbitos, ¿ya? Entonces, con eso vamos cerrando y finalmente les dejo este retrato de José Francisco Vergara, que corresponde a la colección de los grandes maestros de la masonería. Retrato de José Francisco Vergara de Galería de Grandes Maestros de la Masonería. Gracias. Ana Orrego Enrique. Ana Enríquez Orrego. Que nos ha ofrecido esta interesante charla sobre José Francisco Vergara en este ciclo que hoy día estamos llevando a efecto. Así que ahora vamos a dar algunos minutos para quienes quieran hacer alguna consulta a nuestra invitada del día de hoy. Levanta la mano y formula la pregunta y yo le paso el micrófono. Perfecto. Caballero, por favor. Gracias, buenas tardes. ¿Sí? ¿Se escucha? Buenas tardes. Me gustaría saber un poco más, profundizar quizá en el tema de la relación con la masonería en cuanto a sus creencias, a su fe. Él, al ser liberal, puede haber tenido mucha influencia del protestantismo. Yo quisiera saber si es que él en algún momento se acercó al protestantismo o más bien era del ala católica. Sí, mira. Y en relación, disculpa, en relación con el tema de la muerte de José Francisco Vergara, que se sabe que él falleció acá detrás del hospital Gustavo Fricker, sector de Forestal, es donde cae del caballo y muere. Hay mucha mitología respecto a la forma, dónde fue y el lugar exacto. Entonces, después de su muerte, tengo entendido que fue enterrado en Valparaíso, en el mausoleo de la familia. Y mi pregunta es, quizá por el hecho a lo mejor de haber sido protestante, no fue enterrado en Viña del Mar, en el Santinés, por el tema de las leyes laicas que todavía estaban en ese proceso. Sí. Mira, respecto de la religión, de su profesión religiosa, José Francisco Vergara en sus memorias relata que hasta 1864, que es el momento en que él comienza sus vínculos con los masones de Valparaíso, se dedicaba periódicamente, semanalmente, al estudio de la Biblia, a la exégesis bíblica, nos dicen en sus memorias. Algunos han considerado que eso era como una exageración y que seguramente hubo un tiempo en donde se dedicó a aquello. Dice, y hasta esa época, él consideraba que fuera del cristianismo no existía cordura desde el punto de vista religioso. Los demás eran desvaríos o casi elementos que deberían estar más allá de lo que debería desarrollar una persona de bien, una persona instruida. Entonces él decía, consideraba que el cristianismo era el camino. Tanto es así que hasta esa época él tiene muy presente en sus escritos a Dios, una mención muy frecuente en su documentación, sus reflexiones, hasta 1864. Luego vamos a ver la presencia de un Dios más universal, más con esta idea de connotación, no un Dios cristiano. Y cuando su hijo le pide consejos y de qué hacer y de cómo enfrentar los diálogos y discusiones respecto de los temas religiosos que se están desarrollando en Europa y cuando las personas llegaban a comer donde él se estaba quedando, le dice, te prohíbo hablar a ti de temas religiosos porque a un niño no se le va a permitir y yo no te permito y corres el riesgo de perder a este padre si encuentro que tú estás opinando sin saber respecto de los temas religiosos. No te metas en esto de católicos, Estado, católicos, protestantes, no te metas, prefiero que no y después vamos a seguir profundizando la temática. No obstante, aquello sí le empieza ya a hablar a partir de 1876 acerca de la necesidad de que un hombre y toda persona bien instruida debe creer en este ser superior,
debe tener la conciencia de este ser superior, pero que toda atribución como eclesiástica, una organización alrededor, es un error. Aquí ya derechamente empieza como a denotar que considera el tema del Dios universal, pero ya no con la idea de que puedan profesar una religión. Y en ese momento, en esa etapa, justamente se está dando el debate en Chile respecto de que si era posible ser de una religión y ser masón, ¿ya? Vamos a conocer que la Iglesia Católica siempre va a tomar distancia de eso y prohibirlo e inclusive considerarlo un pecado, ¿ya? Cosa que no era así en el protestantismo, ¿ya? Vamos a tener que, hasta ahí todavía encontrábamos a pastores protestantes que sí eran masones y que se van a considerar traicionados luego de que se publiquen los catecismos nuevos, renovados, actualizados de la década de 1873, 70 y tantos, 75, y se van a considerar como que ya no pueden seguir formando parte porque no pueden adherir a este Dios universal. Ellos son de un Dios cristiano y protestante, ¿ya? Él lo que va a decir en sus memorias es que no adhiere a una religión del carácter eclesiástico, pero sí respeta profundamente a todo aquel que lo es. Y sabemos que lo es la familia, la esposa, toda la ascendencia de su esposa, y hasta donde yo sé, y podría no estar en lo correcto, quizás Carolina Miranda San Martín sí puede estar, o no sé si está. Ya. Ella es la más especialista respecto del tema de cementerios y de todo lo que corresponde a entierro. Sobre la muerte de Vergara solo puedo señalar que en la historiografía no hay acuerdo y está este mito que tú señalas y que cayó del caballo y con un ataque al corazón. La única certeza es que murió a los 55 años y murió acá en las tierras de Viña del Mar. Pero que fue protestante o se acercó al protestantismo, ninguna lectura, ningún documento me acerca a esa conclusión. Sí que fue cristiano, más cercano al catolicismo, y después, principalmente por cumplir una promesa hecha por la esposa a su abuela, siguió entregando recursos y bienes para que se erigiera y se hermoseara la Iglesia Católica. ¿Formular alguna pregunta? Acá, por favor. Empezaste diciendo que se construye su imagen a partir de este matrimonio, pero en ningún momento he escuchado el rol de la esposa, que es la que tiene la fortuna y la que es la poseedora de todas estas tierras. Entonces, algo no me cuadra al no estar la esposa figurando en esta biografía. Hay algo raro, porque yo soy hijo de un padre y una madre y me di cuenta que la presencia de mi madre fue muy articuladora. Entonces, no entiendo qué pasa con la esposa en esta biografía. Sí. En este caso es un perfil biográfico de José Francisco Vergara y como se pueden dar cuenta, la presencia de la esposa está tangencialmente desde la perspectiva en que es la que le permite, en este caso a Vergara, ingresar a estos círculos tanto desde el punto de vista ideológicos, políticos, le permite finalmente convertirse como desde un individuo de escasos caudales, casi como podríamos, como ha sido definido también, venido a menos desde el punto de vista de los recursos, y ella es la que, con la herencia que recibe en 1873, la que finalmente convierte a Vergara en un prominente, destacado y connotado individuo desde el punto de vista de su riqueza, ¿ya? Efectivamente, no abordamos, no hay un capítulo, no hay páginas dedicadas a la esposa de José Francisco Vergara en el texto. Una de las razones es que el epistolario que nosotros tenemos, al que accedemos, yo al menos no tuve acceso a ninguna de las cartas que compartían ellos. Lo que sí tenemos son las cartas que compartía con su hijo, ¿ya? Que esa era la principal fuente de información con la que nos iniciamos en el tema. Y cuando estaba en la guerra, las veces que se comunicó con su esposa, que esas sí las tenemos al menos en el archivo histórico, fue para indicarle que le entregaba y le mandaba la documentación necesaria para que ella volviera a hacerse cargo de todos sus bienes en el periodo que él se encontraba en la batalla.
Una de las cartas que al menos es significativa respecto de ello es que a partir de 1879 él le señala que ella puede hacer lo que quiere, literalmente dice eso, o sea, si quieres vender, vende todas las propiedades de Valparaíso, eso te va a entregar X cantidad de recursos, o arrienda, pero tú quedas a disposición porque yo puedo morir en la batalla. ¿Ya? Y ese es el momento en que la única presencia que vamos a encontrar, al menos en el perfil biográfico de José Francisco Vergara. Pero no es una biografía, ¿ya? O sea, ese fue uno de los puntos más requeridos, y por eso es un perfil biográfico en la Guerra del Pacífico, perfil biográfico en el ámbito del liberalismo, ¿ya? Y lo otro está remitido a lo que dice Diego Barros Arana. Y de hecho, el concurso público que mandó a hacer 2 veces el Partido Radical se declaró desierto ambas veces, las dos, ¿ya? Y lo único que se recopiló fue como recuerdos, memoria, y por eso muchos de estos, y de ahí vienen estos datos que son contradictorios, tanto de la fecha de nacimiento como la muerte, y otros momentos en que estaba en Europa, momentos que estaba acá, porque son recuerdos no basados en documentos. Tú, Laura, pero vamos aquí con... Adelante. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la presentación. Quería referirme al inicio, cuando hablaba de las voces. ¿Por qué hay ciertas voces? ¿Por qué ciertas partes de la historia? En la primera lámina, creo. Ya, pero ¿por qué ciertas voces son las escuchadas? Bueno, yo entiendo que hay ciertos historiadores y ciertas partes de la historia que fueron borradas. No me quedó muy claro el tema de por qué en Perú creo que había mucha más bibliografía que acá en Chile. Sí. Bueno, entiendo también que había un tema porque mencionabas que era un poquito intransigente. Bueno, también me queda un poquito la palabra un poquito arrogante, porque si bien es cierto, él igual iba en contra de todo lo que eran los avances, más que nada sociales. Mencionabas también que tenía una mirada un poco liberal, que era de Europa, pero me queda un poquito como ahí, quedó como la duda también respecto a si era tan liberal y venía con tendencias de Europa, porque también ponía freno a todas las ideas sociales que se presentaban acá. Y esa era la segunda pregunta, la primera de Perú y la segunda era esa. Yo te hago una otra pregunta para entenderla bien primero. ¿A qué ideas sociales se oponía? Como más que nada, como a los cambios que mencionaban por el tema de los cambios más laicos, él quería como algo... Quizás ahí me expliqué, más que nada. me expliqué mal. Él proponía avanzar mucho más de lo que se había avanzado. Él proponía que las libertades debían ser mucho más notorias y con más decisión que lo que se estaba avanzando, y que la democracia debía avanzar mucho más de lo que se estaba avanzando. En el fondo, él es uno de los promotores de estas ideas sociales, como tú le llamas, que en el fondo él inclusive va a señalar que tanto la sociedad de la élite debía verse beneficiada por todo este libre pensamiento, decisiones desde el punto de vista de la libertad religiosa, opinión, pero también debían avanzar los grupos obreros con mayor instrucción, con mayor educación y, por supuesto, con mayores perspectivas de condiciones sociales, ¿ya? Volviendo al tema de cuáles son las voces que hemos atendido, es que es un personaje que ha sido poco estudiado, y esta línea de desaparecerlo de las páginas de la historia es una solicitud hecha por Baquedano, después de la etapa de la controversia entre si era importante o no era importante, si es culpable o no es culpable del desastre de Tarapacá o de otros momentos de la Guerra del Pacífico. Finalmente, Baquedano solicita sacarlo ya en la narrativa histórica de la Guerra del Pacífico, ignorarlo, hacer como que no existe. O sea, ¿para qué darle mayor importancia? Porque cada vez que lo criticamos, lo ensalzamos, ¿ya? Y por esa razón, toda esa controversia es la que va a existir al principio, después va a haber un silencio historiográfico, y si tú te fijas, yo soy profesora de historia, si tú fijas los textos escolares, él no existe, ¿ya? No es un personaje. Sin embargo, conocemos súper bien a Arturo Prat. Arturo Prat, que quedó en el fondo confinado allí en Iquique y que va a tener muy poca participación desde el punto de vista temporal en la Guerra del Pacífico, y lo conocemos mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros, como sociedades, no solamente los chilenos, todas las sociedades definen quiénes van a ser los recordados y quiénes van a ser los olvidados. Hay una frase muy ejemplificadora para esto. Dice, si los padres de la patria,
el ejemplo es norteamericano, si los padres de la patria norteamericanos hubieran perdido, en el único lugar que estarían sería una nota al pie como una lista de fugitivos. ¿Ya? Porque la historia la escriben los vencedores. Quien manda a escribir la historia es el que decide quién es el héroe. ¿Ya? Por eso es que aquí lo que intenté también señalar no es la historia del héroe José Francisco Vergara, no, es la historia que podemos encontrar en los documentos y que nos pueden transmitir, y la primera parte lo que vamos a encontrar es qué dicen todos los que han escrito acerca de José Francisco Vergara. Y aquí es donde vemos, así como ya aquí están los buenos, aquí lo consideran bien, aquí lo consideran mal, aquí es el culpable, aquí es el héroe, y aquí es nadie. ¿Ya? ¿Y cuál es la tarea con la que nos quedamos y la que asumimos? Fue avanzar en el perfil biográfico, pero de ciertos temas en los que teníamos documentación. También, por ejemplo, que en paz descanse también Blanca Vergara, que fue una de las personas que me otorgó acceso a varias documentación y que la misma documentación que estaba en el archivo era entregada en comodato por ella. Ella tenía la intención de hacer de esta investigación una alabanza de José Francisco Vergara. Yo decía, yo no tengo esa intención y tampoco me lo van a permitir mis guías de investigación. ¿Ya? Y si de allí resurge algún ámbito alabado o alabable, bien, pero si no, lo siento. ¿Ya? También hemos tenido comentaristas en especial de la tesis o del libro que señalan, después de leer al libro de José Francisco Vergara me queda la idea de que tú no estás aplaudiéndolo como puede pensar alguien, que es como, hay otra persona que viene a aplaudir a José Francisco Vergara. No es eso. Nosotros tratamos de reflejar allí lo que se refleja en la discusión bibliográfica y en los documentos. ¿Ya? Y a mí lo que más me llamaba la atención era por qué estos historiadores que son como tan connotados, tanto conservadores como liberales, Barros Arana, Mario Góngora, Edwards, Encina después me lo expliqué porque era su tío y lo admiraba, lo adoraba, era el tío que lo iba a salvar siempre y cada vez que lo echaban del colegio en Talca, Vergara, tío, lo iba a ayudar. Entonces eso me explicaba que el único, si uno lee el Francisco Antonio Encina, toda su colección, uno de los pocos liberales que va a ser alabado y aplaudido, pero casi de una manera incomprensible, es José Francisco Vergara. Y uno explica ello, o parte de ello, cuando entiende ese vínculo de amistad familiar que existía entre ambos. ¿Ya? Pero cuando encontramos, por ejemplo, a Edwards, y con el que más me quedo yo es Mario Góngora, dice, si uno quiere conocer qué es el liberalismo en Chile, lea las cartas de Severo Perpena y conozca algo de José Francisco Vergara, pero no dice nada más. Entonces queda como la tarea allí y esa fue la tarea que yo asumí. ¿Ya? En Perú yo me di cuenta que requerían mucho y que les interesaba a José Francisco Vergara porque mandaron a pedir muchos libros y se fueron muchos libros para allá. Y también en Estados Unidos, respecto del tema Balmaceda Vergara, también lo solicitaron. Y si tú buscas los catálogos de las bibliotecas peruanas y bolivianas, estos libros y los temas de José Francisco Vergara están más presentes que acá. Y si uno busca en el Congreso, donde el personaje fue senador y diputado, está equivocada su biografía. En cambio allá tienen análisis. De hecho, inclusive me mandaron, de la Universidad de San Marcos, me mandaron un escrito por el rector donde decía por qué yo usaba la palabra bullados. Y decía, pues yo lo uso porque los textos de la época usan en Chile y los periodistas usan esa palabra bullados, sobre todo en el siglo XIX, bullados a principios de siglo y acallados, ignorados a fines del siglo XIX. Porque para ellos no era una palabra, eran dos palabras, laicizadora tampoco, laicización, como que ellos no la aceptaban. Y sus catálogos de no sé qué cosa, no les ingresaba la palabra y pedía corrección. Por eso me consta que para ellos sí es más importante. ¿Pero por qué? Porque estudian el personaje como uno de los que promueve el ingreso a Lima. O sea, cuando los vemos acá en las discusiones del Congreso o en la comunicación con Domingo Santamaría, Vergara es el que más insiste en que hay que acelerar el ingreso a Lima porque es la única forma en que la guerra puede tener un término más próximo y no alargarse 10 años. ¿Ya? Esa es la razón. Bien, una última pregunta la quiere formular aquí el historiador. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Buenas tardes. No, solamente plantearle lo siguiente, que sentí que la pregunta que relativa a Dios,
podríamos decir, tenía concepto tenía de Dios, si era religioso, si pertenecía a una determinada religión. Eso pareciera ser que no quedó asentado, si podía ser protestante, decía acá un joven. La verdad es que pensemos que José Francisco Vergara fue liberal. Es el partido, pero precisamente contrario al conservador, que era el partido cristiano, católico, ¿no es cierto? Luchaban contra ellos y en forma muy violenta contra el catolicismo, porque en esa época, acuérdense que se discutían las leyes laicas. Entonces, eran las leyes laicas y también la separación de la Iglesia y el Estado, que en esos momentos había tenido mucho poder en el país. Eso es muy importante plantearlo. Ahora, lo que sucede es que José Francisco Vergara, lo que es un hombre que fue masón y quizás incursionando en aspectos que todo el mundo lo puede leer, que es la masonería, puede encontrarse libros sobre esa institución donde plantean lo que él era, porque fue gran maestro y fue masón. ¿Qué es lo que planteaba él? Él planteaba lo mismo que dicen los rituales, que pueden ser accesibles a todo el mundo, no es secreto. ¿Y qué dicen esos rituales? Que la masonería persigue o tiene la idea del gran arquitecto del universo. Y se refiere al gran arquitecto, aquel que hizo el universo. Eso significa de que tiene una visión tolerante donde uno plantea la idea de un solo Dios. Acepta todas las religiones de una manera tolerante, amplia, abierta. Esa es la visión de José. Por lo tanto, para terminar, porque no quisieran, para decir eso, es que no era religioso bajo ningún aspecto. Y lo dicen algunos historiadores, no Góngora, que es muy católico. Muchas gracias. Solamente una última acotación. Una de las formas en que el Domingo Santa María se refiere a Vergara después de estas discusiones de las leyes laicas, le dice: usted parece que es un clerical encubierto. Esa es una de las cartas. ¿Por qué? Porque este día se ha dedicado a defender las ideas católicas, le dice. Y por esa razón lo empiezan a decir el clerical encubierto, y por eso es que también señalaba que en los honores fúnebres es interesante ver qué dicen los católicos sobre Vergara. Y una de las cosas que señalan fue el único de los liberales y de los radicales que estuvo dispuesto a usar su momento de discurso, que fueran 3 horas, a hablar en nuestro favor. Cuando eran las leyes laicas, cuando era la ley de cementerio, sobre todo cuando se estaban escribiendo a veces artículos que uno dice, pero si es un artículo, ¿para qué le ponen la connotación anticatólica o que puede finalmente terminar molestando a los católicos? Y allí yo me quedaría y volvería a destacar el hecho de que es el propio Vergara el que dice: yo me consideraba cristiano hasta 1864. Y él repite 2 veces en su memoria esa fecha. Y es el momento en que él ya ingresa y empieza a vincularse con la masonería, donde efectivamente este tema del gran arquitecto comienza él a reflexionarlo y a escribir sobre ello y a estar presente también en su comunicación familiar. ¿Ya? Se nota, se evidencia que allí está reflejado y que algo está cambiando en su concepción, en su ideología, en su pensamiento respecto de Dios. Bien, pues queremos agradecer sinceramente a nuestra invitada de hoy día por esta interesante charla y por supuesto agradecer a cada uno de ustedes por estar presentes en este nuevo ciclo de las charlas Hablemos de Masonería. Brindamos un aplauso entonces a nuestra invitada de hoy. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, queremos aprovechar de invitarles para la próxima semana, el día jueves 2 de enero a las 7 de la tarde, en que tendremos la presencia de Nicolás Pinto Pardo, que nos hablará sobre la influencia francesa de la francmasonería chilena del siglo XIX. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y este sábado a las 21 horas vamos a transmitir la primera charla a través de nuestro canal de la Gran Logia de Chile, que está ubicado en la plataforma de YouTube. Así que muchas gracias y muy buenas tardes.